Para su estudio e intervención, la informática educativa recurre a la pedagogía y a la informática de forma integradora, pero al mismo tiempo las trasciende en busca de soluciones. Esa es la proclama del último paradigma básico que he propuesto en esta teoría de la informática educativa. Esta proclama debe cumplirse de acuerdo a mi recomendación, no sin antes haber atendido los otros 6. Recordemos, el paradigma universal, el paradigma civilizatorio, el paradigma pedagógico, el paradigma informático, el paradigma construccionista, el tecnológico y ahora sí, que es el transdisciplinar. Y pues podemos imaginarnos que un paradigma transdisciplinar busca justamente ir a los bordes de la disciplina y de ahí buscar más allá en el resto de la realidad. Esto quiere decir, entre otras cosas, que vamos a encontrar soluciones para la informática educativa en cualquier otra parte que nos pudiera resultar útil. Es para mí un paradigma muy importante porque parte, entre otras cosas, aspira, como toda transdisciplinariedad, al conocimiento unificado. Y desde esta premisa de buscar la unidad del conocimiento, también estaremos buscando lo multireferencial, lo multicultural, lo diverso. En esta apuesta también trans todo, transnivel, transcultura, transhistoria, en fin, todo lo que además toda la teoría de la complejidad nos aporta, porque es desde la teoría de la complejidad que podemos hacer posible un paradigma transdisciplinar como este. Una metodología de la complejidad que nos anuncia niveles de realidad, que nos convoca a un tercero no incluido y que en el quehacer de una praxis informático-educativa, de un informático educativo, se traduce, entre otras cosas, en considerar a los padres de familia, a los directivos, y no solo al maestro y al alumno, incluso al resto de la sociedad que está utilizando este potencial tecnológico, estas miradas de lo informático y de lo pedagógico. Todos los sujetos que de alguna manera resultan afectados por estas incorporaciones, entonces en lo transdisciplinar, tienen voz y tienen voto, y tenemos que convocarlos en estos quehaceres, en esta praxis docente. Vamos entonces a revisar primeramente en qué consiste un fenómeno transdisciplinar desde la lógica de la interdisciplinariedad, para después detenernos un poco en estas propuestas de la complejidad y cómo vamos a articularlas ya como paradigma en nuestro día a día. Los cuerpos disciplinares en la actualidad son estudiados desde términos tan populares como son lo pluri, lo multi, lo inter y lo transdisciplinar. Todos estos términos tienen en su haber una raíz común, que es la palabra disciplina. Sobre el término disciplina hay muchas nociones, diferencias incluso en estas connotaciones epistemológicas, como la de Guy-Palmade, que nos dice: de acuerdo con Guy-Palmade, una disciplina es un conjunto específico de conocimientos que tiene sus características propias en el terreno de la enseñanza, de la formación, de los mecanismos, los métodos y las materias. En esta definición podemos observar dos enfoques muy importantes relacionados con el término disciplina. El enfoque totalmente científico, pero también, y es donde me quiero detener, el enfoque académico. Este doble sentido, el científico y el académico, es una coincidencia para muchos teóricos. Por ejemplo, en el caso de Mariano Arnal, él hace énfasis que el término disciplina viene de la palabra dicere, es decir, aprender. También Heckhausen nos plantea que la palabra disciplina tiene que ver con enseñar una ciencia. Entonces debemos fijarnos que cuando hablamos de contextos de disciplinas, en todas estas variantes multi, pluri, trans, inter, estaremos de hecho trabajando aspectos del aprender y del enseñar una disciplina científica. Este aprender y este enseñar además nos recrea constantemente los cuerpos, los quehaceres de las comunidades científicas. Pasando ahora al término específicamente de lo inter, tenemos también una noción que nos ofrece Guy-Palmade.
Para Palmade, la interdisciplinariedad debe ser entendida como la interacción dinámica, la integración recíproca y el intercambio que se da entre disciplinas a varios niveles y posibilidades. Este intercambio, esta interrelación es muy especial, es muy particular y tiene a su vez diferencias. Hay variantes en los fenómenos interdisciplinares. No todos los fenómenos interdisciplinares son iguales, hay muchos tipos de interdisciplinariedad. Pero lo que sí es un hecho es que estas relaciones, estos intercambios, estas interacciones se dan a nivel o muy puro de las disciplinas o muy práctico. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos relacionarnos entre las disciplinas a nivel de sus métodos y técnicas, a nivel de sus herramientas, a nivel de sus teorías, a nivel de sus metodologías. Y todos estos niveles epistemológicos se intercambian y se trastocan. Al respecto de estos intercambios, vale la pena ver otra noción. Por su parte, de acuerdo con Elisa Castro y Leira Díaz, la interdisciplinariedad tiende directamente a una acción interna recíproca entre los contenidos de dos o más disciplinas, entre conceptos, leyes, métodos y procedimientos, en la búsqueda última de descubrir isomorfismos, que en lo inmediato generen integraciones disciplinarias y en lo inmediato acerquen a la unidad de la ciencia y el conocimiento, filosofía que está en la base del planteamiento interdisciplinar. Quiero detenerme en el término isomorfismo y quiero detenerme en ese término porque justo es la informática educativa, desde mi análisis, desde mi estudio, un fenómeno isomórfico de lo interdisciplinar. Esto quiere decir que no solamente va a suceder que entre la pedagogía y la informática haya interacción, haya intercambio, haya una interrelación en sus distintos niveles epistemológicos de los cuales nos han hablado estas autoras en esta definición, sino que, como señala Fernando Galindo Soria, en estas interrelaciones surge algo nuevo. Ese es el isomorfismo interdisciplinar. Ese es el tipo de interdisciplinariedad isomórfica a la cual pertenece la informática educativa. Hay otros tipos de interdisciplinariedad como la suplementaria o la conceptual, pero es la isomórfica la interdisciplinariedad que compete a la informática educativa. De tal manera que lo que emerge entre la pedagogía y la informática al día de hoy son elementos que no pueden ser de alguna manera reclamados ni por una disciplina ni por la otra. Son elementos totalmente nuevos. Veamos, por ejemplo, algo tan nuevo como el término objeto de aprendizaje. Eso o puede ser interpretado solamente desde una dimensión tecnológica, informática, o puede ser interpretado solamente desde una mirada pedagógica, desde el ámbito de lo educativo. No, es un componente epistemológico nuevo. Y al ser un componente nuevo, junto con muchos otros que tiene como fenómeno la informática educativa, empieza a generar una especie de repositorio de contenidos totalmente nuevo que da cuerpo a un campo de conocimiento, a una disciplina en emergencia. Por eso Fernando Galindo Soria dice que la informática educativa es una disciplina emergente, no por lo novedoso, no por lo contemporáneo, no porque sea muy reciente, sino porque es emergente en el sentido de lo interdisciplinar. Es decir, que se dan cita frente a un tipo particular de problemática, pero para resolver esa problemática de ese fenómeno de intercambio surge algo totalmente nuevo, la informática educativa. En estos fenómenos interdisciplinarios de este mundo tan globalizado, pues se da cada vez formas más complejas de interrelación entre las disciplinas. Así, por ejemplo, algunos autores como Koroff nos dicen: en este proceso de cimentación de las ciencias naturales ha ido alcanzando niveles más elevados y las mismas fusiones primeras. Por ejemplo, geoquímica se transforma en la materia prima o componente de nuevas cimentaciones. Así, en la actualidad, la biogeoquímica, que vincula a la bioquímica, a la geoquímica y por su intermedio a la química, la geología y la biología.
Pues en este ejemplo, donde hay un fenómeno interdisciplinar entre la química y la biología, pero después con la geología podemos hacer un comparativo con fenómenos cada vez más interesantes en la propia informática educativa. Y es en estos espacios donde no solamente se da cita la pedagogía con la informática, sino que estas se pueden dar cita frente a campos disciplinares como la administración. Cuando estamos, por ejemplo, hablando, trabajando proyectos de incorporación de tecnología para gestión educativa. O la misma tesis que yo estoy sosteniendo con estos 7 paradigmas básicos, que tiene un fenómeno de carácter interdisciplinar, no solo entre lo pedagógico y lo informático, sino también dentro del propio campo de la filosofía, de la ciencia y la tecnología, en esto que estamos hablando de lo que respecta a la interdisciplinariedad. Aunque mi apuesta siempre ha sido elevar a la informática educativa a la calidad de una disciplina científica, no puedo dejar de ser menos crítica conmigo misma y con mi propuesta teórica. Y quiero traer aquí a colación a Edgar Morin, quien nos avisa que es peligroso hablar y pensar desde una dimensión hiperespecializada de las disciplinas, porque ello nos puede impedir ver lo global, nos puede impedir analizar los contextos y entender de alguna manera los problemas vigentes, actuales, reales, desde esta relación del todo con sus partes. Es por ello que el paradigma de complejidad, que es a su vez el paradigma de la transdisciplinariedad, nos convoca también a considerar que lo importante no es partir las disciplinas o integrarlas en una sola disciplina unificada, sino más bien es repensar la forma en la que estamos organizando el conocimiento. Esta nueva forma de organizar el conocimiento que nos aporta la transdisciplinariedad está explicada de una manera innovadora, disruptiva, diría yo, por Basarab Nicolescu en su carta a la transdisciplinariedad, y nos dice que transdisciplinariedad es aquello que está entre las disciplinas, a través de las disciplinas, pero también más allá de las disciplinas. Y desde esta mirada entre, a través y más allá es que habremos de hacer la informática educativa. Los invito a que vayamos juntos al ciberespacio a conocer la carta a la transdisciplinariedad. Esta carta contiene los principios fundamentales de la transdisciplinariedad, formulados durante el primer congreso sobre el tema realizado en 1994 en la ciudad de Portugal, lo cual implica en términos epistemológicos pensar a la transdisciplinariedad como la construcción de saberes en una perspectiva que se sitúe más allá y a través de las disciplinas. Es decir, tanto como un principio para la unidad del conocimiento, pero también como una forma integrada de investigación.